analicemos este otro circuito, un circuito que así a primera vista parece bastante similar al anterior. También tenemos una entrada amplificadora diferencial con una fuente de corriente espejo de iguales características, pero la diferencia está en la segunda etapa, que en lugar de ser un emisor común, tenemos un RE sin puentear, que estamos saliendo por el colector de T4 a la RL, y lo que estamos haciendo es muestreando la corriente de salida del transistor 4 sobre la RE4. Si se fijan, esta sería una topología corriente, muestrea corriente, inyecta tensión. Sobre esta R2 se va a generar la BF y el muestreo lo está haciendo sobre la corriente de emisor del 4, que sería la misma que la corriente, aproximadamente igual a la corriente de salida del transistor 4. Tenemos todos los datos para la resolución. Veamos el circuito dinámico. Al igual que en el circuito anterior, tenemos que hacer el análisis de las fases para confirmar que realmente se trata de una realimentación negativa. Si aplicamos una señal de entrada, BS, con el semiciclo positivo, en el colector del segundo transistor del par diferencial vamos a tener la salida en fase. Es decir, que voy a tener una salida con fase positiva. Este transistor que está acá en la salida, T4, es un transistor que en colector va a tener una fase negativa, porque está en contrafase, pero en el emisor tengo una igualdad de fase. Por lo tanto, como en el caso anterior, la fase de la tensión que se desarrolla acá sobre la RE4 va a ser coincidente con la fase que va a tener acá la BF. Y si miramos la fase de BF es igual que la fase de BS. Por lo tanto, estamos ante una realimentación negativa. En cuanto a la topología, estamos muestreando corriente en la salida e inyectando tensión en la entrada. Analizando la malla de realimentación en este caso es un poquito más elaborada que la anterior. Está muestreando corriente, la corriente del emisor del transistor 4. Tenemos como presente en la malla de realimentación la RE4, la RE1 y la RE2. La corriente que estamos muestreando es la I y la tensión que estamos inyectando en la entrada es la BF. Como bien definimos anteriormente, el beta va a ser BF sobre I. Planteando el circuito, asumiendo las distintas condiciones como que, por ejemplo, IX, esta IX que se desarrolla acá, por R2 es igual a BF, y estableciendo que la I4 es I por RE4 sobre la suma de las resistencias, simplemente por una cuestión de divisores de corrientes, establecemos que el beta va a ser 0,1K. Esto nos dice varias cosas. Por un lado, el manejo de unidades, que es muy importante. Al tener una transferencia beta en ohm, voy a tener una transferencia del amplificador de transconductancia. De la misma manera que en el caso anterior, yo tengo que reflejar tanto en la entrada como en la salida la malla de realimentación habiendo desactivado la malla. En este caso, la malla de realimentación, ¿cómo va a quedar conformada? Va a quedar conformada por un conjunto de resistencias que se van a definir. Como bien planteamos recién analizando el circuito dinámico, podemos representar una entrada del amplificador diferencial, que como sabemos está excitado con BS sobre 2, porque la tensión de modo diferencial es BD es igual a BS sobre 2, cargado con RC, y esta segunda etapa que es un RE sin puentear. Nosotros lo que tendríamos que resolver es la transferencia GMS, porque estamos buscando un amplificador de transconductancia.
Insisto con esto porque la característica está definida por la malla beta que tenemos, por la topología que tenemos. Así como el beta nos da ohms, 1 sobre ohms será la transferencia de nuestro amplificador. ¿Sí? Como estamos buscando el GMS, lo que vamos a hacer que es plantear como IC4 ABS. Y como hicimos en el ejercicio anterior, separamos en múltiples cocientes, donde partimos y decimos IC4 a IB4, IB4, IC1, IC1, IB1, IB1, BS. ¿Sí? Cada uno de estos cocientes son más fáciles para interpretar o analizar, ya que IC4 a IB4 e IC1 a IB1 son los respectivos HFE4 y HFE1. Mientras que la relación, para definir la relación entre IB4 e IC1, lo planteamos como un divisor de corrientes, donde tenemos RC y la RI del transistor 4. La RI del transistor 4 es la resistencia de entrada, perdón que se me fue afuera del... La RI del transistor 4 es la resistencia de entrada de un RE sin puentear, que está dado por el HI de 4, y la resistencia reflejada que aparece en el emisor, que era la RE4 paralelo con R1 más R2, multiplicado por 1 más HFE4. Esta impedancia es una impedancia alta, ¿sí? De la misma manera podemos establecer IB1, que va a ser BS sobre 2 por 1 sobre HI1 más RI beta, que RI beta normalmente, si los proyectos están bien hechos, esta RI beta es igual a RS. Si se fijan van a ver que les da 1,1K. ¿Sí? Volviendo a lo que estábamos, con todos estos datos que tenemos podemos calcular el GMS, que volvemos a repetir lo que dijimos en el ejercicio anterior, es la transconductancia del sistema de un circuito equivalente sin realimentación, pero con las cargas tanto en la entrada como en la salida de la malla de realimentación. Esta es la expresión del GMS. Teniendo el GMS podemos calcular el D. La expresión del D es siempre la misma, 1 más beta por la transferencia del sistema. Fíjense que siempre terminamos con que sea adimensional este valor, con lo que nos autocorregimos si tenemos algo mal calculado, ya que acá tenemos un beta, que es ohm, resistencia, con una transconductancia, que es 1 sobre ohm. El GMSF va a ser el GMS sobre el D. Como dijimos hoy, en todos los casos la realimentación negativa hace que haya una disminución de veces de la transferencia directa de nuestro amplificador. En el caso de la RIS es la resistencia de entrada de un amplificador diferencial. Por lo tanto, conceptualmente, de acuerdo a lo que hablamos en los ejercicios anteriores, el estar inyectando en la entrada tensión hace que suba D veces la resistencia de entrada. Por eso está multiplicada por D. En el caso de la resistencia de salida, se da una característica interesante. La resistencia de salida del amplificador, en este caso, es la resistencia de salida de una topología del tipo RE sin puentear, del transistor 4, que esta es igual a RO4 por 1 más HF4, RE4 sobre la suma de las resistencias. Acá expresamos la RE4, que es el conjunto de la resistencia RE4 con el paralelo de la R1 más R2. ¿Sí? La RC y la RO1 es la resistencia de salida de la primera etapa,
que aparece en nuestra expresión como esta que está acá, RB4 tierra. Por otro lado, la ROSF va a ser RO por D. En este caso, el aumento de la impedancia de salida que multiplica por D afecta la resistencia de salida del sistema, del amplificador más que del sistema, ya que del sistema aparece en paralelo esta resistencia RD, que es RC4 paralelo RL. Estas son dos resistencias físicas que no podemos afectarlas al factor de corrección D. Por lo tanto, lo que sube D veces es la ROF. La ROSF va a estar siempre afectada al efecto que nos aparece de RD, que la baja rotundamente, ¿sí? Por cómo es la topología de este circuito, la característica del amplificador es un amplificador de transconductancia. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso que a nosotros nos pidieran la ganancia de tensión del sistema realimentado, ABSF, deberíamos calcularla de la siguiente manera. ABSF es BOABS. Va a ser menos IC4RD sobre BS. ¿Cómo? Menos IC4 sobre BS sería la GMSF, nos queda igual a menos GMSF por RD. Lo mismo pasa si nos piden la ganancia de corriente del sistema realimentado, que es igual a IC4 sobre IB. Es IC4 sobre IB, que sería BS sobre RISF. Reemplazando nos queda GMSF por RISF.